Daniel fue un hombre de profunda fe y devoción, cuyas palabras proféticas resuenan incluso en nuestros días. Porque ahora, más que nunca, estamos viendo los signos que Daniel predijo. El fin está cerca. Y las palabras de este profeta antiguo cobran una nueva relevancia en un mundo lleno de incertidumbre. Únete a nosotros en un viaje para conocer a Daniel, el profeta de los tiempos antiguos cuyas profecías apuntan hacia nuestro futuro. Porque lo que Daniel predijo está a punto de ocurrir. Siempre me deleita estudiar la vida de Daniel el profeta. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez, no el público es mi juez, no mis semejantes, sino Dios. Entonces Daniel se hizo responsable ante Dios. Algunos pueden preguntar, ¿quién fue Daniel? Pues escuche. Unos 600 años antes de la época de Cristo, los pecados de los reyes de Judá habían traído sobre ellos y sobre el pueblo los juicios de Dios. Joacim habían sucedido a Joacaz, y Jeconías había sucedido a Joacim, y otra vez fue sucedido por Sedequías, y de cada uno de estos reyes el registro funciona de la misma manera, hizo lo malo ante los ojos del Señor. No es de extrañar que en los días de Joacim, unos 600 años antes de la época de Cristo, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Dios le permitiera venir contra Jerusalén, y sitiarla y vencerla. Probablemente fue esta vez que Daniel, con algunos de los jóvenes príncipes, fue llevado cautivo. Unos años más tarde, cuando Jeconías era rey, Nabucodonosor volvió a enfrentarse a Jerusalén y la venció, cuando se llevó muchos de los vasos del templo e hizo cautivos a varios miles. Y aún más tarde, cuando Sedequías era rey, Nabucodonosor vino por tercera vez contra Jerusalén para asediarlo, y esta vez quemó la ciudad con fuego, derribó sus muros, masacró a muchas personas, y probablemente llevó a otro grupo de cautivos a las orillas del Éufrates. Entre los primeros cautivos tomados por el rey de Babilonia en los días de Joacim, había 4 hombres jóvenes. Al igual que Timoteo en los últimos tiempos, pueden haber tenido madres piadosas que les enseñaron la ley del Señor. O tal vez se hayan sentido conmovidos por las palabras de Jeremías, el profeta llorón, a quien Dios había enviado al pueblo de Judá. Entonces, cuando la nación rechazaba al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Moisés, estos jóvenes lo tomaron como su Dios, lo recibieron en sus corazones. Muchos pueden haberse burlado de las advertencias de Jeremías, cuando alzó su voz contra los pecados del pueblo, pueden haberse reído de sus lágrimas y haberle dicho a la cara, tal como la gente dice hoy en día de predicadores sinceros, que estaba causando una emoción indebida. Pero estos 4 jóvenes parecerían haber escuchado la voz del profeta y tenían la fuerza para declararse a favor de Dios. Y ahora están en Babilonia. Nabucodonosor el rey ordena que se escoja a un cierto número de los cautivos judíos más prometedores, a quienes se les pueda enseñar la lengua caldea e instruirse en el aprendizaje de Babilonia. Y el rey ordenó además que se pusieran diariamente a su disposición porciones de carne de su mesa, y 4 provisiones del mismo vino que él mismo bebió, y esto iba a continuar por 3 años. Y al final de 3 años, estos jóvenes debían presentarse ante el gran monarca, en ese momento el gobernante de todo el mundo. Daniel y sus 3 jóvenes amigos estaban entre los seleccionados de esta manera. Ningún joven nunca va de una casa de campo a una gran ciudad, digamos, a una gran metrópoli, sin grandes tentaciones cruzando su camino de entrada. Y justo en este punto de inflexión en su vida, como en el de Daniel, debe estar el secreto de su éxito o su fracaso. La causa de muchos de los fracasos que vemos en la vida es que los hombres no comienzan bien. Ahora, este joven comenzó bien. Se llevó un personaje con él hasta Babilonia,
y no estaba avergonzado de la religión de su madre y su padre. No estaba avergonzado del Dios de la Biblia. Allá arriba, entre esos idólatras paganos, no le daba vergüenza dejar brillar su luz. Antes de continuar, le invitamos a suscribirse a este canal y dejarnos un comentario. Eso nos ayudaría mucho, ya que el generar este contenido requiere de mucho estudio y tiempo. El joven cautivo hebreo se puso de parte de Dios cuando entró por la puerta de Babilonia, y sin duda lloró a Dios para que lo mantuviera firme. Tenía que llorar mucho, porque tenía que enfrentar grandes dificultades, como veremos. Pronto llega un momento de prueba. Sale el edicto del rey, que estos jóvenes deben comer la carne de la mesa del rey. Probablemente, parte de ese alimento consistiría en carnes prohibidas por la ley levítica, la carne de animales, de pájaros y de peces, que se había declarado inmunda y, en consecuencia, estaba prohibida, o en la preparación, alguna porción podría quizás no haber sido completamente drenada de la sangre, respecto de lo cual se había declarado: no comeréis la sangre de ningún tipo de carne, o alguna parte de la comida puede haber sido presentada como una ofrenda a Bel o algún otro dios. Alguna de estas circunstancias, o posiblemente todas ellas unidas, pueden haber determinado el curso de acción de Daniel. No creo que le haya tomado mucho tiempo al joven Daniel decidirse. Se propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Si algunos cristianos modernos hubieran podido aconsejar a Daniel, habrían dicho: no actúes así, no dejes de lado la carne del rey, eso es un acto de fariseísmo. En el momento en que te pones de pie y dices que no lo comerás, dices en efecto que eres mejor que otras personas. O sí, ese es el tipo de conversación que se escucha con demasiada frecuencia ahora. Los hombres dicen: cuando estás en Roma debes hacer lo que hace Roma, y esas personas habrían presionado al pobre joven cautivo para que, aunque él pudiera obedecer los mandamientos de Dios mientras estaba en su propio país, sin embargo, no podría hacerlo aquí en Babilonia, que no podía esperar llevar su religión con él a la tierra de su cautiverio. Me imagino a los hombres diciéndole a Daniel: mira, joven, eres demasiado puritano. No seas demasiado particular, no tengas demasiados escrúpulos religiosos. Ten en cuenta que ahora no estás en Jerusalén. Tendrás que superar estas nociones, ahora estás aquí en Babilonia. Ahora estás rodeado de amigos y familiares. No eres un príncipe de Jerusalén ahora. No estás rodeado por la familia real de Judá. Has sido derribado de tu alta posición. Ahora eres un cautivo. Y si el monarca se entera de que te niegas a comer el mismo tipo de carne que come, y a beber el mismo tipo de vino que bebe, tu cabeza pronto caerá de tus hombros. Será mejor que seas un poco diplomático. Pero este joven tenía piedad y religión en el fondo de su corazón, y ese es el lugar adecuado para ello. Ahí es donde crecerá, ahí es donde tendrá poder, ahí es donde regulará la vida. Daniel no se había unido a la compañía de la iglesia, los pocos fieles en Jerusalén, porque quería entrar en la sociedad y alcanzar un puesto. Esa no era la razón. Fue por el amor que tenía hacia el Señor Dios de Israel. Me imagino el asombro de ese oficial, Melsar, cuando Daniel le dijo que no podía comer la carne del rey ni beber su vino. ¿A qué te refieres? ¿Hay algo malo en ello? ¿Por qué es lo mejor que puede producir la tierra? No, dice Daniel, no hay nada de malo en eso de esa manera, pero llévatelo, no puedo comerlo. Entonces Melsar trató de razonar con Daniel fuera de sus escrúpulos, pero no, allí estaba el profeta, aunque era joven en ese momento, firme como una roca. Entonces, gracias a Dios,
este joven hebreo y sus 3 amigos dijeron que no comerían la carne ni beberían el vino, y pidiendo que se les quitaran las porciones, se esforzaron por persuadir al capataz para que les trajera más bien legumbres. «Quita este vino y quita esta carne. Danos legumbres y agua». El príncipe de los eunucos probablemente tembló por las consecuencias. Pero, cediendo a su importancia, eventualmente consintió en dejarles tener legumbres y agua durante 10 días. Y aquí, al final de los 10 días sus temores se disiparon, porque los rostros de Daniel y sus jóvenes amigos eran más hermosos y robustos que los de cualquiera de los que habían comido la carne del rey. Los 4 jóvenes no tenían narices, como las de muchos hombres que hoy en día se ven en nuestras calles, tan rojos como si fueran a florecer. Es la verdad de Dios, y Daniel y sus amigos lo probaron, que el agua fría, con la conciencia tranquila, es mejor que el vino. Tenían la conciencia tranquila, y la sonrisa de Dios estaba sobre ellos. El Señor había bendecido su obediencia, y a los 4 jóvenes hebreos se les permitió seguir su propio camino, y en la época de Dios fueron llevados a favor, no solo con el oficial puesto sobre ellos, sino también con la corte y el rey. Daniel pensó más en sus principios que en el honor terrenal o la estima de los hombres. Lo correcto estaba bien con él. Iba a hacer lo correcto hoy, y dejaría que los mañanas se cuidaran solos. Esa firmeza de propósito, en la fuerza de Dios, fue el secreto de su éxito. Justo allí, en ese mismo momento, él venció. Y a partir de esa hora, desde ese momento, pudo seguir conquistando y conquistando, porque había comenzado bien. Muchos hombres se pierden porque no comienza bien. Él hace un mal comienzo. Un joven llega de su casa de campo y entra en la vida de la ciudad, surge la tentación y se vuelve falso a sus principios. Se encuentra con un hombre burlón y despreciativo que se burla de él porque va a un servicio religioso, o porque se lo ve leyendo su Biblia, o porque se sabe que ora a Dios, a ese Dios a quien Daniel oró en Babilonia. Y el joven demuestra ser débil, no puede soportar las burlas y las burlas de sus compañeros, y entonces se vuelve falso a sus principios y los abandona. Quiero decir aquí a los hombres jóvenes, que cuando un hombre joven comienza mal, en 99 de cada 100 casos es una ruina para él. El primer juego de azar, la primera transacción de apuestas, el primer registro falso, el primer $1/4 tomado de la caja del dinero, la primera noche que pasó con malas compañías, cualquiera de estos puede probar el punto de inflexión, cualquiera de estos puede representar un mal comienzo. Si alguna vez se pudiera decir que alguna persona tuvo una buena excusa para ser infiel a sus principios, estos 4 jóvenes podrían hacerlo. Habían sido arrancados de las asociaciones de su infancia y su juventud, habían sido alejados de las influencias religiosas que se centraban en Jerusalén, lejos de los servicios y sacrificios del templo, y había sido puesto en Babilonia entre los ídolos e idólatras, entre los sabios y los adivinos, y toda la nación estaba en contra de ellos. Fueron contra la corriente del mundo entero. Pero Dios estaba con ellos. Y cuando un hombre, en aras de los principios y la conciencia, va en contra de la corriente del mundo entero, Dios está con él, y no necesita detenerse para considerar cuál será la consecuencia. Lo correcto es lo correcto. Pero nuestro testimonio de Dios no se limita a un solo acto, tiene que durar toda nuestra vida. Por lo tanto, no debemos imaginar por un momento que Daniel solo tuvo que someterse a un juicio. La palabra a los siervos del Señor es la misma en todas las épocas. Te tengo una pregunta, ¿eres fiel hasta la muerte? Esta ciudad de Babilonia era un lugar vasto. Supongo que fue la ciudad más grande que el mundo haya visto. Se dice que tiene 60 millas de vuelta,
y se entiende que consistía en un área de 200 millas cuadradas. Una línea trazada a través de la ciudad en cualquier dirección mediría 15 millas. Se dice que las paredes tenían una elevación de 350 pies, por lo tanto, estarían casi al nivel de la cúpula de la Catedral de San Pablo. Se dice que la anchura de las paredes era de más de 80 pies, y en la parte superior 8 carros podían correr al costado. Babilonia era como Chicago, tan plana que para la ornamentación los hombres tenían que construir montículos artificiales, y, como Chicago en otro particular, los productos de vastas regiones fluyeron directamente a través de ella. Oímos de Daniel nuevamente unos años más tarde, y bajo nuevas condiciones. El rey de Babilonia tuvo un sueño, y su sueño lo perturbó mucho. Él reúne ante él a los magos, los astrólogos, los adivinos y los caldeos u hombres unidos, y les exige la interpretación de esta visión nocturna suya. Él no puede o no les narrará los incidentes de la visión, pero exige una explicación sin detallar lo que había visto en su sueño. El asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Esa fue una demanda bastante irrazonable. Es cierto que les ofreció recompensas y honores si tenían éxito. Pero, por supuesto, fallaron. Y admitieron su fracaso. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Excepto los dioses. No se referían al Dios del cielo, el Dios de Daniel. Podría haber revelado el secreto lo suficientemente rápido. Se referían a los dioses ídolos de Babilonia, sobre quienes estos llamados sabios, que pensaban, y erróneamente pensaban, recaía el poder de la interpretación. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Estaban equivocados allí, y que pronto descubrieron, el rey estaba enojado y muy furioso, y mandó destruir a todos los sabios de Babilonia, y se promulgó el decreto de que los sabios debían ser asesinados, y buscaron que asesinaran a Daniel y a sus compañeros. El oficial del rey vino a Daniel, pero Daniel no tenía miedo. Le dice el oficial: estás clasificado entre los sabios, y nuestras órdenes son sacarte y ejecutarte. Bueno, dice el joven cautivo hebreo, el rey ha sido muy apresurado. Pero que solo me dé un poco de tiempo, y mostraré la interpretación. Había leído la ley de Moisés, y él era uno de los que creía que lo que Moisés había escrito sobre las cosas secretas era verdad. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas que se revelan nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Probablemente se dijo a sí mismo: Dios mío conoce ese secreto, y confiaré en él para que me lo revele. Y él pudo haber convocado a sus 3 amigos, y celebrado una reunión de oración, quizás la primera reunión de oración que se haya celebrado en Babilonia. Trataron el mensaje amenazante del rey de Babilonia tal como Ezequías había tratado la carta amenazante del rey de Asiria 100 años antes. Ellos lo extendieron delante del Señor, y oraron para que este secreto les fuera revelado. Y después de haber orado, y hecho su petición a Dios, y la respuesta no fue inmediata, en ese momento y lugar, se fueron a la cama y se quedaron dormidos. No creo que usted o yo hubiéramos dormido mucho si hubiéramos pensado que nuestras cabezas corrían peligro de ser cortadas en la mañana siguiente. Daniel durmió, porque se nos dice que el asunto le fue revelado en un sueño o visión nocturna. La fe de Daniel era fuerte, para poder dormir tranquilo ante la perspectiva de la muerte. Si sus amigos no dormían toda la noche,
lo más probable es que estuvieran orando. Daniel está frente al rey. Por la mañana, Daniel derrama su corazón en acción de gracias. Él bendijo al Dios del cielo. Él había entendido el espíritu del Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pablo y Silas tenían el mismo espíritu de acción de gracias cuando estaban en la prisión de Filipos. Daniel se dirige al palacio, entra en la sala de guardia y le dice al oficial, llévame ante el rey, y le mostraré al rey la interpretación. Se para en presencia de Nabucodonosor, y, como José antes del faraón, antes de desarrollar el sueño, le da gloria a Dios. Hay un Dios en el cielo que revela secretos. Daniel tomó su lugar como nadie, él mismo no era nada. No deseaba que el rey pensara bien de él. Ese es el tipo más elevado de piedad, cuando un hombre se esconde, por así decirlo, fuera del camino, y busca exaltar a su Dios y levantar a su Redentor, y no a sí mismo. Y luego procede a describir el sueño. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Me imagino cómo los ojos del rey brillaron ante esas palabras iniciales, y puedo imaginarlo gritando, sí, eso es todo, todo viene a mí ahora. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies, parte de hierro y parte de arcilla. Sí, eso es exactamente, dice el rey, recuerdo todo eso ahora. Pero seguramente había algo más. Y Daniel continúa, estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Este es el sueño, también la interpretación del diremos en presencia del rey. Y luego, en medio de una quietud parecida a la muerte, Daniel pasó a desplegar la interpretación, y le dijo al rey que la cabeza dorada de la gran imagen no era otra que él mismo. Tú eres aquella cabeza de oro. Luego continúa hablando de otro reino que debería surgir, no tan hermoso, sino más fuerte, como la plata es más fuerte que el oro, eso describió al imperio medo-persa. Pero los brazos de plata derrocarían la cabeza de oro. Y el propio Daniel vivió para ver el día en que esa parte del sueño profético se hizo realidad. Vivió para ver a Ciro derrocar al poder caldeo. Vivió para ver el cetro del imperio pasar a manos de los medos y los persas. Y después de ellos llegó un poderoso conquistador griego, Alejandro Magno, que derrocó a la dinastía persa, y por un tiempo Grecia gobernó el mundo. Luego se convirtieron en los césares y fundaron el imperio de Roma, simbolizado por las figuras de hierro, el poder más poderoso que el mundo había conocido jamás, y durante siglos Roma se sentó en esas 7 colinas y balanceó el cetro sobre las naciones de la tierra. Y luego, a su vez, se rompió el poder de Roma, y el poderoso imperio se dividió en 10 reinos correspondientes a los 10 dedos de la figura profética. Creo en el cumplimiento literal, hasta ahora, de las palabras dadas por Dios a través de Daniel, y en el cumplimiento seguro de la profecía final de la piedra cortada de la montaña, sin manos, que poco a poco hará trizas los reinos de este mundo y traerá el reino de la paz. Mientras que los pies eran de arcilla, había algo de la fuerza del hierro que quedaba en ellos. En la actualidad, hemos llegado a los dedos de los pies, e incluso a las extremidades de estos. Pronto, muy pronto, puede ocurrir la colisión, y luego vendrá el final. La piedra cortada sin manos seguramente vendrá, y puede ser muy pronto. ¿Qué dice Ezequiel, profetizando unos pocos años después del momento de esta misma visión? Quítate la diadema y quítate la corona.
Derrocaré, 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 y no habrá más, hasta que venga a quien le corresponde, y se lo daré. ¿Qué dice San Pablo? La aparición de nuestro Señor Jesucristo, que en su tiempo mostrará quién es el bendito y único potentado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra y el poder eterno. Sí, viene la quinta monarquía, y puede ser muy pronto. Salve, quinto monarca, que debes gobernar el mundo con rectitud, y balancear el cetro desde el río hasta los confines de la tierra. Poco después el clamor, Cristo ha venido, sonará a través de la tierra. Es solo un momento. Anímense, hijos de Dios, nuestro Rey volverá poco a poco. Y a aquellos que aún no han entregado sus corazones a Cristo, les dirá, no pierdan el tiempo. Si quieren una parte y destino en ese reino venidero del Señor, será mejor que lo presiones ahora mientras la puerta está abierta. Poco a poco será el grito, demasiado tarde, se me hizo demasiado tarde. Cuando el rey Nabucodonosor escuchó la descripción completa de su sueño y escuchó su interpretación, se sintió satisfecho de que finalmente había encontrado un hombre realmente sabio. Le dio a Daniel muchos grandes regalos, y lo crió, tal como Faraón había criado a José hace mucho tiempo, en un lugar cerca del trono. Y cuando Daniel fue elevado a la posición y al poder, no se olvidó de sus amigos, le pidió al rey que fueran promovidos, y también fueron puestos en posiciones de honor y confianza. Dios los bendijo significativamente y, lo que es más, los mantuvo fieles a él en su prosperidad, como lo habían sido en su adversidad. A partir de ese momento, Daniel se convierte en un gran hombre. Él está puesto sobre la provincia de Babilonia, es sacado de la esclavitud, directamente de la servidumbre. Era un hombre joven, probablemente no más de 22 años, y allí está, establecido sobre un poderoso imperio, está hecho, se podría decir, prácticamente gobernante de todo el mundo conocido en ese momento. Y Dios nos exaltará cuando llegue el momento adecuado. No necesitamos tratar de promocionarnos, no necesitamos luchar por la posición. Deje que Dios nos ponga en nuestros verdaderos lugares. Y es mucho mejor que un hombre tenga razón con Dios, incluso si no tiene una posición aquí abajo. Entonces puede mirar hacia arriba y saber que Dios está complacido al verle, eso es suficiente. Pelea la buena batalla. ¿Cómo va la pelea contigo? ¿La batalla de toda la vida con todas las cosas malas? No tienes lucha baja y tu objetivo no es egoísta. Es la guerra de los gigantes y de los reyes. ¿Va bien la pelea contigo? ¿Esta pelea viva con la muerte y el poder oscuro de la muerte? ¿No es el más fuerte que el fuerte cerca? ¿Quién está contigo y por ti en la hora más difícil? No temas el estruendo y humo, el veneno cambiante del aire ardiente. Valor. Es la batalla de mi Dios. Ve y para él aprende a hacer y atrévete. ¿Qué tal si caen 10.000? ¿Y el campo rojo con los queridos muertos se esparció? Agarra, pero con más valentía, tu brillante escudo y espada. Hasta el final, aunque luches solo. ¿Qué pasa si 10.000 desmayan? Desertan, o ceden, o en débil terror huyen. No prestes atención al pánico de la multitud. Tuya es la consigna del capitán, victoria. Después de meses de investigación profunda y dedicación, estamos emocionados de compartir con ustedes la fascinante vida de Daniel, el profeta. Cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para ofrecer una experiencia enriquecedora y reveladora. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y reflexión. Suscríbete para seguir explorando historias inspiradoras como estas y ayúdanos a seguir compartiendo contenido valioso. Juntos,
podemos hacer una diferencia al difundir el conocimiento y la sabiduría. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.